Bueno, caso del expresidente Ricardo Martinelli. Conmigo está el abogado Francisco Carreira Pití. Él es el primer abogado panameño aceptado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y me enorgullece doblemente hoy tenerle aquí porque además, pues, Día del Trovador y del Músico de la 10ª panameño, alguien que estuvo muy relacionado con este mundo. Paquito, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Un gran placer estar aquí con ustedes y efectivamente nosotros que venimos de los medios desde hace muchos años, durante mis épocas de estudiante, yo tuve el honor de trabajar en TVN. En ese momento me tocó ser el maestro de ceremonia del primer programa de Jueves Típico que se hizo en Panamá y por muchos años. Y todo esto forma parte del gran amor que le tengo a los medios y ahora pues ya a nivel profesional me honra venir y compartir con ustedes conocimientos sobre estos temas. Bueno, básicamente una legislación muy distinta a la nuestra, una legislación basada más que nada en el antecedente que ha habido en los casos, más que en la letra dura que está en el código. Así es, mira, el tema de la extradición en Estados Unidos, primero tenemos que verlo como un proceso muy especial. No es un proceso civil, no es un proceso penal. En el sistema norteamericano, nosotros con los programas de televisión que hemos visto del sistema norteamericano, estamos bien identificados con cómo opera el sistema. Todo eso no se aplica a la extradición. Las razones son muy especiales. La extradición es un proceso que se inicia con una petición que hace un país para una detención preventiva. ¿Por razón de qué? De la fuga de la persona a la cual se le solicita. En este caso, ya leyendo la demanda penal que presentó el Panamá, la cual ha sido pues suscrita por el fiscal de Florida, lo que ocurre es que se solicita la detención preventiva del expresidente Martinelli para acusarlo específicamente de estos casos. En materia de precedente, yo creo que lo más importante aplicable ahora es el tema de la fianza, porque no hay una obligación de dar una fianza. Esto es altamente discrecional del juez de la causa. Es decir, él es el único que puede tomar esa decisión. Él es el único que toma la decisión de si procede o no procede. Yo creo que hay que comentar varios temas. El caso del ministro colombiano Arias Leiva. En el caso del ministro colombiano, dos factores yo creo que tenemos que mencionar. El primero de ellos es que no hay un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Eso fue eliminado en la época de Pablo Escobar Gaviria. Tú te acuerdas bien, aquel tema de los extraditables y todo eso. Y toda la guerra. Inclusive se suscribió una prohibición expresa en Colombia de no extraditar colombianos. Eso fue en aquella ocasión. Es decir, y es recíproca. Si no puedes extraditar colombianos a Estados Unidos, no puedes extraditar igual americanos allá. Entonces, en ese caso del ministro, el otro tema que hay es que a él lo detuvieron a mediados de agosto y la fianza se la dio el juez a mediados de noviembre. Entonces, no es un proceso que podamos nosotros decir que se va a decidir de manera rápida. Lo que sí es cierto es que pareciera que todo en Estados Unidos es afianzable. En principio, en derecho penal, todo. Tuviste el caso, por ejemplo, famoso de O.J. Simpson. O.J. Simpson, que es un homicidio, igual hay fianza. Yo siempre he sostenido la tesis que nosotros en Panamá cometemos el error de decir por este delito no hay fianza. La fianza es un derecho que se le da a la persona, no al delito. Y, por ejemplo, en Panamá, en casos de peculado, no hay fianza. Tú sabes, la persona que estás acusando es inocente, es inocente hasta que le pruebes lo contrario. Y si esta persona es la única que sustenta su casa, estás castigando a una familia simple y sencillamente por haber incluido en la ley una prohibición que no se necesita. En esto el sistema norteamericano tiene la situación de evaluar a la persona. En los años que yo practiqué en Estados Unidos, en aquel momento era muy común que a ti se te daba una fianza para ir a trabajar, pero tenías que regresar a la cárcel el viernes a las 6 de la tarde y salías el lunes a las 6 de la mañana. Eso te contaba como 4 días, pero tenías la obligación de mantener un trabajo. Y esto yo lo menciono porque el juez tiene un poder discrecional enorme para ajustar a la fianza
Los elementos más importantes que yo creo en este caso, tú tienes una petición de los fiscales que no haya fianza. Probablemente haya una petición de un abogado que representa a Panamá en este proceso, que no sé si la Cancillería panameña lo ha designado, lo han nombrado o no, que también va a pedir lo mismo. Tienes los precedentes de que no es normal. Por el otro lado también tienes un tema de un expresidente de un país, claro, que no es cualquier delincuente. Entiendo que hay algunas razones médicas, eso es lo que he escuchado últimamente. Todo esto forma parte de una situación en donde el juez es el que va a determinar, puede concederla con límites. Yo llamo la atención, por ejemplo, un caso que no tiene nada que ver porque es de drogas y de lavado de dinero, de los hermanos Rosenthal en Honduras, en donde uno de ellos se presentó voluntariamente a Nueva York, le dijo al fiscal, mañana estoy tomando un avión, voy a Nueva York y yo voy a enfrentar los cargos. ¿Qué hizo el juez? Le dio la isla de Manhattan y le pusieron un brazalete electrónico y la persona pues vive en la isla de Manhattan. Tú sabes, es suficientemente grande. Pero esta es la discreción que tiene el juez en este caso para decidir si lo hace o no lo hace. Yo también creo que nosotros no debemos enfatizar tanto en que es un éxito o no es un éxito si se da o no se da la fianza. Este es un expediente de 4.000 páginas, 2.000 en español y 2.000 en inglés. Esto para cualquier abogado es imposible que puedas preparar un caso en una semana. Eso es totalmente falso. Entonces yo creo que aquí hay situaciones en donde se van a manejar etapa por etapa, y yo creo que tiene el expresidente Martinelli todo el derecho a que el juez lo considere de la mejor forma posible, porque además de eso, pues así como tiene factores que yo creo que en un momento dado pueden afectarlo, el avión, el hecho de que tiene 2 pasaportes, todas estas cosas son factores que el juez debe incluir. Por el otro lado, entiendo que ya tiene propiedades en Florida, que eso también demuestra que la persona tiene un arraigo. Todo esto son las cosas que el juez va a considerar. No hay ninguna condena anterior, no es un delincuente. Es muy rápido ese proceso. El proceso de decidir si va a haber fianza o no sí es rápido. Porque eso es lo único que se va a decidir. Puede ser que se decida. Yo te digo, yo personalmente no considero, por el caso, por ejemplo, de Arias, que era una situación diferente que demoró 3 meses, tampoco creo que lo tiene que hacer, pero en este caso ya el juez dijo, yo voy a ver esto en una semana, y también los abogados tienen que ver el caso. He escuchado, por ejemplo, algunos colegas hablar de que en este proceso se va a ver en Estados Unidos los errores que han sido atacados en Panamá. Eso es totalmente falso. Falso porque Estados Unidos solamente decide si entrega o no. Si entrega o no, si el proceso cumple con las leyes de extradición de haber un delito y de que la persona que se acusa es realmente la persona que tienen enfrente allá. Este es el estándar inglés que se llama probable cause. Eso es lo que el juez va a determinar. Hay causa probable para decir que estas declaraciones, todas las pruebas que me han mandado de Panamá, el juez no va a decir si le cree o no le cree a los testigos. Eso no es un problema del sistema norteamericano. ¿Qué pasa con el proceso de asilo? La solicitud de asilo que ha hecho el expresidente Martinelli. Eso es, asilo es una cosa aparte. ¿Son paralelos? No paralelos, pero son procesos separados. Este es un proceso judicial. Por ejemplo, el de asilo sí es algo también subjetivo que toma el Departamento de Estado. Por supuesto, el proceso de asilo le corresponde al peticionario de asilo, en este caso el expresidente Martinelli, probar que de verdad él es un perseguido político. Ese es un estándar bien alto, bien, tú sabes, de una obligación tremenda probar esto, en primer lugar. En segundo lugar, el asilo es un trámite administrativo. Okay. Que es como si alguien llegara aquí a pedir asilo, no es un tema judicial en lo más mínimo. El otro tema no es un juez el que tiene que decidir. No, hay jueces administrativos en migración, que son los que ven este tema de ahora pues de la gente que están deportando y de todos los procesos que se ocurren en migración. Sí es un juez administrativo, pero no judicial. En este caso del asilo, el otro tema es que el asilo per se no elimina, no detiene en nada
el proceso de extradición. No lo puedes usar como una Pero defensa. tú, ¿cómo puedes extraditar a alguien que le has dado asilo político? El tema es que no lo has dado. No lo has dado. No los ha dado. Es posible que mañana digan, mira, esto, la solicitud, bueno, en este momento no la han rechazado. Porque Estados Unidos debe ser el país que más asilados políticos Por tiene supuesto en el mundo. tiene en el mundo y es un proceso que demora aprobarlo. Los estándares son definitivamente altísimos para convencer que de verdad eres un asilado político. Y sobre todo en estos casos en donde hoy lo que choca aquí, Fernando, es, por un lado, toda la campaña internacional contra corrupción. ¿Quiénes destaparon el caso Odebrecht? Los Estados Unidos. Y aceptaron declaraciones de culpabilidad de esta empresa. Y los Panama Papers. Y los Panama Papers. Y tú tienes mundialmente el caso de la FIFA. Yo creo que es otro caso de corrupción promovido por Estados Unidos. Entonces tú tienes en un lado esas consideraciones. Por el otro lado, tú tienes entonces la protección de los derechos individuales de las personas como el expresidente. En este momento en Estados Unidos tienes al expresidente de Perú, Toledo, en una situación bastante similar de extradición. Y esos son los intereses tienes desde que el hace juez... 20 años al presidente Sánchez de Lozada de Bolivia. Además también, entonces, estos casos por eso no son cosas que mañana nosotros vamos a decir, mira, esto se va a decidir en una semana o en 2 semanas, no. Yo creo que en este tema de extradición, sobre todo con un expediente tan complicado como este, y cuando yo digo complicado, yo quiero explicar, en el sistema norteamericano es imposible que un juez de la Corte Suprema decrete una orden de detención o decrete que se solicite la extradición de nadie. Esto se maneja en la justicia común. Explicar lo que aquí ha pasado, que en Panamá a los diputados y al presidente de la República se les dio un tratamiento privilegiado y especial en la Corte Suprema de Justicia. Eso no suena tan raro que yo te lo digo desde el punto de vista norteamericano. Yo me reía cuando digo, espérate, es que el magistrado fiscal es de la Corte Suprema, el magistrado que emite esto es de la Corte Suprema. Entonces, bueno, es que al presidente Nixon su juicio impresa en un juzgado común. Es un juzgado común. Al presidente Clinton también. Al presidente Clinton también. Todo es un juzgado normal, un juzgado común. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún fuero y privilegio. Nosotros estamos pagando hoy esas decisiones folclóricas que tomamos a veces de que, tú sabes, vamos a juzgar y vamos a dar privilegio. También a mí me llama la atención cosas que me han preguntado de Estados Unidos, algunos colegas que me han escrito sobre este tema. ¿Cómo es posible que aquí se ataque a la Corte Suprema cuando 5 de los magistrados fueron designados precisamente por el expresidente Martinelli? Entonces también es un sentido como de que esto lleva un mensaje que a veces es equivocado. Claro. No podemos decir que él se equivocó a la hora de coger los 5 magistrados porque ahora los atacamos, no. Pero estos son los elementos que a mi juicio sí crean una controversia y te digo, ese juez tiene en sus manos un tema delicado. Muy delicado. Sí. Don Francisco Carreira Pití, un placer tenerle aquí. Abogado, pues el primer panameño que pues recibió la licencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.